Bueno, vamos a comenzar. Como decía, voy a compartir la pantalla solamente para guiarnos, pero la idea es poder charlar y co-construir este espacio juntos. Bueno, lo he titulado Habitando la incertidumbre, de alguna manera porque es una de las emociones que más se han visto tanto en el consultorio y en el transcurso de este año y medio más que tenemos ya de la pandemia, entre otras un montón de emociones que habremos podido sentir con sub y bajas en su intensidad, emocionales, pero bueno, por ahí la incertidumbre es algo que nos invita a esta situación a sentir y a transcurrir y habitando la incertidumbre un poco porque no nos queda otra, digamos, es lo que hay, es lo que sentimos y vamos a tener que estar en contacto con eso. Y de alguna manera, ¿qué es lo que hacemos cuando esa experiencia emocional aparece? Y a veces, como hemos dicho, puede aparecer el consumo o alguna otra estrategia que llevemos a cabo, no solamente el consumo de sustancias legales e ilegales, ¿no? Sino otras estrategias que intentemos que llevemos a cabo de manera tal vez automática, desde el piloto automático para afrontar la incertidumbre u otras emociones difíciles. Y la invitación durante el taller va a ser también observarnos, conocernos, identificar esas estrategias e identificar cuán eficaz están siendo para el objetivo que nosotros la usamos, ¿no? Que es lidiar o hacer frente a la incertidumbre como experiencia emocional. ¿Mm? Así que ahí está, vamos nomás. Entonces, en el transcurso del taller les voy a invitar a tomar contacto de manera curiosa y sin juicios con las emociones, especialmente la incertidumbre, pero no únicamente, ¿no? La incertidumbre tal vez es la que un poco le voy a hablar un poquito más, pero y es una invitación. Siempre cada uno es una invitación. Yo voy a dar las preguntas o los ejercicios o las dinámicas un poco para que cada uno pueda, a nivel de cada uno, elige, quiera y esté dispuesto. Por eso esto de la grabación tal vez lo podamos usar en otro momento y estemos más dispuestos, más abiertos. Es una invitación, cada uno lo toma según también su autocuidado y su disposición, pero lo vamos a hacer, ¿no?, con esta cualidad, de manera curiosa y sin juicios de valor, teniendo una actitud de no juzgar nuestras propias emociones o nuestras propias cosas que aparecen. Aunque aparezca la dificultad para tomar contacto con emociones, lo hacemos sin juicios. Después les voy a invitar a ser conscientes de nuestra forma de relacionarnos con ellas. ¿Qué hacemos? Como decía, automáticamente, a veces sin mucho darnos cuenta, cuando esas sensaciones o emociones aparecen. ¿Cómo nos relacionamos con esas experiencias emocionales? Y finalmente, tal vez vamos a evaluar las consecuencias a corto y a largo plazo de estas estrategias o de esta forma de relacionarnos con nuestras emociones. Así que si están de acuerdo, vamos para allá. Bien, ¿qué son las emociones? Bueno, hay muchas, tal vez, definiciones de las emociones. Y quería empezar con esto como para decir, ¿no?, que son estados afectivos subjetivos con múltiples dimensiones. Es decir, las emociones tienen como diferentes dimensiones. Está la dimensión psicológica o cognitiva, lo cognitivo me refiero con cognitivo me refiero a la forma de interpretar o los pensamientos o las creencias alrededor de una experiencia emocional. Es decir, que las emociones en esta dimensión psicológica o cognitiva quiere decir que tiene un significado particular para cada persona. Tiene un significado propio y personal
que tiene que ver, obviamente, con nuestra historia personal. Por ejemplo, la incertidumbre puede ser vivida como algo positivo, negativo o neutro, dependiendo de nuestra historia personal con la incertidumbre. Ya vamos a ver si el grupo comparte esa significado. La otra dimensión de las emociones es la biológica. Es decir, que tienen las emociones un formato, un software, ¿no?, que dispara un patrón neuronal específico y activa reacciones fisiológicas específicas para cada emoción, que son parte de nuestro desarrollo evolutivo como seres humanos, ¿no? Y tiene que ver con lo filogenético, ¿no? Entonces, cada emoción activa patrones neurales que van a despertar en nosotros reacciones que son parte tal vez de, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo. Cuando tenemos miedo, por ejemplo, el miedo activa la amígdala, que la amígdala le manda un mensaje a todo nuestro sistema parasimpático de alerta, y ahí activa un montón de sensaciones o de experiencias fisiológicas propias del miedo. Que de alguna manera esa misma activación puede ser, la misma activación fisiológica puede ser dada, por ejemplo, ante una carrera, una maratón, ¿no?, y una carrera, ¿no? Pero como en la primera dimensión que he mencionado, lo psicológico y lo cognitivo, le da un significado diferente a te estoy yendo a ganar una carrera, a hay algo que me amenaza, que es la sensación del miedo, ¿no? Tal vez físicamente son las mismas reacciones, pero la interpretación de cada una de las dos situaciones es diferente. Y una última dimensión que tiene que ver con lo conductual o comportamental, que tiene que ver con el área de las acciones, ya que cada emoción posee un impulso a acción determinado, ¿no? Cada emoción nos motiva a una acción determinada. Si es el miedo, a luchar o escondernos, ¿no? Si es la alegría, a saltar, reír, ¿no? Hasta en la cara, ¿no? Si es, por ejemplo, el asco, una emoción que es muy evolutiva, muy primaria. Cuando uno siente asco, automáticamente lo que hace es fruncir la nariz, elevar el labio superior, así, cara de asco, ¿no? Porque eso tiene el efecto, por ejemplo, de cuando el asco tiene el sentido, la función de protegernos de algo, de no ingerir algo que esté descompuesto y que puede envenenarnos, ¿no? Entonces, cuando traemos algo cerca para comer y olemos algo que nos lleve a sentir que está descompuesto, sentimos la emoción del asco y hacemos así para protegernos y no comer eso que puede ser, que nos puede envenenar de alguna manera y puede hacernos mal, ¿no? Entonces, y esa es una acción, aunque sea muy automática, muy de reflejo, es una acción, ¿no? Hacer esto sí define el asco, ¿no? Y de alguna manera comunica esa emoción, ¿sí? Ahora, si ustedes han hecho mucho así, tal vez van a sentir, ¿no?, que de alguna manera estamos llevando a nuestro sistema información de que hay algo que tener asco. Ahora les invito a cambiar la expresión y hacer, si quieren, una media sonrisa, así, si quieren mostrar un poquito los dientes, ¿no?, para cada uno. Y eso también va a mandar una información a nuestro sistema, ¿no? De decir, bueno, ya no hay ninguna sensación de asco. Es muy sutil, ¿no? Es simplemente un ejercicio. Bien, eso con respecto a los estados afectivos multidimensionales. Ahora vamos a
identificar algunas de las emociones. Se dice que hay emociones básicas, otras emociones, depende también de dónde, las clasificaciones, esto no importa mucho, pero como para ir conociendo nuestras emociones e ir aprendiendo a identificarlas, se dice que hay 5 emociones básicas. ¿Alguien las conoce? ¿Alguien conoce estas 5 emociones básicas? Miedo, Muy bien, alegría, perfecto, gracias por participar, buenísimo. Ahí si quieren sacar el micrófono y hablar directamente. Enojo. Enojo, muy bien. Alegría, 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 perfecto, otra emoción básica. Miedo, enojo, alegría. Tristeza. tristeza, Ujú. Miedo, enojo, alegría, tristeza. Y podríamos ponerlo también al asco. Y algunas personas incluyen un asombro, bien, Vero. Algunas personas ponen la sorpresa o el asombro como, además, una sexta emoción básica. Entonces tenemos alegría, tristeza, miedo, enojo, asco y algunas ponen asombro. O sorpresa, la emoción de asombro o sorpresa. Ahora es muy interesante ver todas las palabras que por lo menos tenemos en el idioma español para identificar diferentes emociones, ¿no? Y lo vamos a hacer un ejercicio. Vamos a nombrar primero emociones que son positivas. ¿Qué me dirían? De las básicas tenemos alegría. ¿Qué más? Otras emociones positivas. Nombres de emociones positivas. Asombro. Asombro y sorpresa es una que la identifican como neutra. Ni positiva ni negativa. La sorpresa o el asombro lo ponen como neutro, pero podemos hacer entonces 3 listadas. Las positivas, las negativas y las neutras. Y ahí ponemos la sorpresa o el asombro. Dentro de las positivas, alegría, ¿qué más conocen? entusiasmo, gratitud, Gratitud, me encanta esa, muy bien. Euge dice aceptación, Aceptación. vivió en el chat. Ilusión. ¿Qué más? ¿No conocemos más? Esfuerzo. Gratificación. Placer. ternura, Ternura. Muy bien. Cariño. Cariño. Muy bien. ¿Quedamos cortos con el listado de positivas? A ver, ¿qué más? Empatías. Muy bien. Dar es una acción. ¿Cómo lo trasladaríamos a una emoción? ¿No? Compartir, no se podría hacer. Sensación de generosidad. Generosidad. Ambición puede ser positiva, muy bien. Sentimiento de seguridad, de comodidad, de amabilidad. Bárbaro, bien. Ahora, confianza, autoconfianza, de amor. Hemos dicho amor. tranquilidad, Muy linda. La Bien. felicidad sería una emoción. Felicidad puede ser, sí, la metemos. No estamos poniendo palabras para ver qué sensibilidad, ¿qué sería? Y la sensibilidad en realidad podemos definirla como la propensión a sentir emociones. ¿No? Placer, bien Sabri, placer, buenísimo. Tranquilidad, Marian, muy bien, buenísimo, tranquilidad, sosiego, calma, bienestar. No importa, estamos como poniendo palabras. Muy bien. Y ahora de las emociones
que conozcan como negativas. De las básicas tenemos tristeza, miedo, enojo. ¿Cuál más conocemos? Frustración, ira. Angustia, Frustración, ira, vergüenza, angustia, rabia, angustia. Sí, Daniela, gracias. Angustia, culpa, rencor, resentimiento. Bien, Eugenio. Resentimiento, intranquilidad, inseguridad, miedo, bien Mabel, miedo, temor, pavor, pánico, terror, dentro de las Ansiedad. ansiedad, ansiedad, preocupación, odio, angustia, tristeza, infelicidad. Incertidumbre, ¿dónde la pondríamos? Incertidumbre, bien, en el listado de las negativas. Ajá, bien, bien, buenísimo. Bueno, igualmente decirles que las emociones, por más de que hayamos hecho este ejercicio de soledad, muy bien Sabri, soledad, aislamiento, no sentirse en conexión con las personas, impotencia de no poder realizar algo, bien, eso no lo había leído. Por más de que hayamos hecho este listado de negativas y positivas, ¿no? Negativas en el sentido de que se viven con malestar y positivas que se viven con bienestar, decirles que esta propuesta nos invita a ver las emociones o saber que las emociones simplemente son ni positivas ni negativas, sino son emociones. Todas las emociones, en este sentido, son útiles y válidas, ¿no? Todas nos sirven o tienen su función, ¿no? Ay, perdón, disculpen. Ahí, todas las emociones son útiles y válidas. Todas las emociones tienen su función, tienen su utilidad y son válidas. Es decir, que tienen su razón de ser, ¿no? O tienen su... están ahí y punto. Ahí están, ¿no? Como decía, tiene que ver con nuestra historia personal y con nuestra historia como humanidad también, ¿no? ¿Y cuál es la función o la utilidad de las emociones? Perdonen que tengo la pantalla. Cada emoción entonces nos comunica algo y comunica a los demás, debido a que está asociada a una expresión facial y corporal determinada y muy concreta. Es decir, aunque nosotros no sepamos o no queramos, al sentir una emoción, estamos comunicando a los demás, ¿no? Y a mí mismo también, como decía recién, ¿no? Si quedamos mucho tiempo con la cara de asco o con la cara de enojo, ¿no? Estamos comunicando esa emoción a las personas que nos ven a nuestro alrededor y también a nosotros mismos. Estamos mandando ese mensaje a nosotros, decir, hay algo que me motiva el enojo, hay algo que motiva mi asco. Entonces comunican a los demás, por más de que nosotros no lo hagamos de manera consciente, comunican a los demás y nos comunican a nosotros mismos. Y además, las emociones nos motivan a la acción y guían nuestro comportamiento. Toda emoción, como decía, está asociada a un impulso a acción condicionado biológicamente basado en patrones de descarga neuronal específica, es decir, unas reacciones físicas y fisiológicas singulares y determinadas por la especie. Es decir, que toda emoción nos motive a la acción está en nuestro software como seres humanos, está ya
determinados biológicamente. Eso no quiere decir, por ejemplo, que si el miedo, por ejemplo, que el miedo es una experiencia emocional que nos ayuda a la supervivencia, ¿no? Gracias al miedo nos ponemos a salvo de amenazas que pueden atentar contra nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, si la descarga del miedo es salir corriendo, si quiero cruzar la calle y viene un auto a toda velocidad y me toca la bocina y eso me asusta, me da miedo, lo que va a hacer mi organismo automáticamente, sin que me dé tiempo mucho a pensar, va a ser huir, irme para atrás y ponerme a salvo, o irme para algún lado y ponerme a salvo. Y eso ha permitido, gracias a esa sensación de miedo y a ese circuito, ese impulso de acción, ha hecho que me salve. Eso no es lo mismo cuando mi psicología, mi ser humano, mi condición de ser humano ha hecho que yo perciba algo amenazante y aparezca en mí la sensación de miedo cuando tengo que hablar en público, por ejemplo. Porque en ese caso no estaría aquí. En ese caso, si yo hubiera interpretado como hablar en público es algo que amenaza contra mi vida, voy a huir de la situación y no voy a estar aquí, seguramente, ¿no? Entonces, que la emoción sea válida y entendamos que tiene una impulsación determinado, que el miedo aparezca y con él mi impulso a huir, no quiere decir que eso sea la respuesta correcta, digamos, o mi forma la correcta de relacionarme, ¿no? Puedo hacer algo diferente a lo que mi emoción me motiva, ¿no? Puedo estar aquí presente aún con el miedo, pero siempre aceptando que puede despertar un poquito de miedo. Siempre, digamos, tomando conciencia que el miedo puede hacer que me eche para atrás, ¿sí? Pero puedo hacer algo diferente. Entender que la experiencia emocional es válida y que esta tiene un impulso a acción, ¿no? Nos va a dar como mayor conciencia y otra forma de tomar contacto con esa emoción. Por ejemplo, la incertidumbre que hoy nos convoca está por algún lado en estos puntos. He traído esta imagen del autor Rafael Vizquerra, si les interesa un poco más. Él habla de que existen universos de emociones. Hay un universo de emociones y que cada emoción, de estas tal vez que hemos hablado como más grande, más prominente, es una galaxia. Y aquí nos encontramos con la galaxia del miedo, ¿no? Que tiene ahí sus satélites, y la galaxia de la ansiedad. Ambas tienen mucho en común y diríamos que tienen como la misma raíz biológicamente hablando. El miedo se ha definido como la emoción que se experimenta ante un peligro real e inminente, ¿no? Como esto de que me estén a punto de chocar, que se vive como una amenaza y pone en riesgo la salud o la vida. En cambio, la ansiedad, si podemos definirla o diferenciarla, la ansiedad es esta experiencia emocional que surge ante un riesgo imaginado. Cuando digo imaginado, quiere decir producto de nuestro propio significado personal, de nuestra interpretación subjetiva y nuestra historia personal. Y la ansiedad también se da como de manera más difusa. El miedo puede ser miedo a que me choque un auto, y en cambio la ansiedad puede ser una sensación de intranquilidad relacionada a problemas económicos o en este contexto de pandemia de salud, ¿no? Por ejemplo, o una ansiedad, una intranquilidad de que me pueda pasar algo, que me contagie, o que le pueda pasar algo a algún ser querido, que puede que sea probable, pero no es tan certero como en la experiencia del miedo. Bien. Ahora hablemos de la incertidumbre.
La incertidumbre puede estar en algún punto entre estas dos experiencias. La incertidumbre es, aquí hay un autor que tiene que ver con el género literario, no con la psicología, que la ha definido como: de todas las emociones humanas, la más antigua y más poderosa es el miedo. Y de todos los miedos, el más antiguo y más poderoso es el miedo a lo desconocido, ¿no? La incertidumbre tiene que ver con eso, con el no saber o no tener certeza, seguridad acerca de lo que va a suceder. Y todo futuro es desconocido. No sabemos qué va a pasar en el futuro, por lo cual todo futuro es desconocido. Y ese es un miedo antiguo, como dice así. Como dice aquí. Nuestra mente, nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, metafóricamente, nuestra mente, nuestra condición de ser humano, necesita coherencia, seguridad, estabilidad. Siempre está buscando eso, ¿no? Es por eso que la sensación de incertidumbre, la emoción de incertidumbre, de no saber, es lo que nos genera a veces mucha movilización interna o mucho malestar, para ponerlo en el listado de las sensaciones que generan malestar. Esto es lo que va a generar la incertidumbre. ¿Qué les parece? ¿Cómo definirían o cómo viven, si es que viven, la emoción de incertidumbre? Si alguien quiere compartir. O por algo también les ha llamado la atención el título y están aquí. ¿Cómo viven o cómo se manifiesta para ustedes la incertidumbre? Y esta pregunta que hago es, sí, Con Daniela, ansiedad. ansiedad. En mi caso con ansiedad, a veces, con ansiedad o, sí, lo definiría así, ¿no? Que de querer que ya saber o tener como todo definido o saber cuál es el camino a veces, como que... Entonces eso me genera a mí ansiedad. No saber, más en este contexto, bueno, triplicado, digamos. Eso de no saber qué va a pasar tal vez mañana con las medidas, qué va a pasar, no sé, con distintas cosas, digamos, que nos habilitan o no nos habilitan. Eso va generando como más presente o más a diario, si se quiere, la incertidumbre. Y acostumbrarte a eso es como me genera a mí, lo veo como con ansiedad. Exacto, gracias. Gracias por tu comentario, porque eso, ¿no? Este contexto y más como estas medidas cambiantes hacen que se exacerbe esa sensación, ¿no? En este momento. Mabel dice querer controlar todo lo que sucede. Sí, eso. Nosotros, los seres humanos, tenemos esa tendencia a querer tener todo controlado. Y en este contexto tal vez no se puede. No sabemos si el lunes van a abrir, si no van a abrir, si voy a poder viajar, todas esas cosas. A mí me pasa que la falta de ganas, o sea, la falta de ganas de planificar, porque como uno no sabe lo que va a pasar, me invade a veces una falta de voluntad para seguir, digamos, una falta de ganas, esa es la palabra. Exacto. Tratar de concentrarme exactamente en el presente, porque si no me siento muy desanimada si pienso demasiado en el futuro, como esto, la incertidumbre que te da todo el futuro. Trato para mantenerme en eje, no pensar tanto en eso, sino centrarme más en el presente o en el futuro muy cercano, una semana, un mes. Excelente, exactamente. A mí
Me Sí. pasa como Dani, comparto que la sensación en mí, en lo personal, de la ansiedad, creo que a mí todo este proceso de pandemia y aislamiento acrecentó esa sensación o esa emoción, pero sí noto en los demás, ¿no?, mucho enojo. Creo que eso se manifiesta también en el intercambio con la gente. Hay ese malestar que me parece que va en ascenso justamente de esta incertidumbre que genera esto de, bueno, no saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar en lo económico, si voy a poder seguir trabajando. Noto muy a flor de piel el enojo, el malestar, la violencia, que no es que no existía antes, pero me parece a mí, es mi percepción de que eso también fue en aumento en este tiempo. Ajá. Ujú. Muchas gracias por el comentario. Bien, sí, buenísimo, buenísimo. Cómo esta sensación se va transformando también, ¿no? En desgano, en ira, en bronca, en impaciencia, en violencia. Ajá. Gracias por compartir, porque esta pregunta me parecía una pregunta así nomás, pero como todo en esta charla ha sido también una invitación a, ¿no?, como a observarse y observar, ¿no? Pero aquí, bueno, lo más importante que lo vamos a hacer es observarnos, ¿no? Y en esto observar implica tomar contacto con esa sensación, ¿no? Y eso requiere valentía, porque es una sensación que a veces no es agradable de sentir, ¿no? Entonces, que ya haya podido cada una de ustedes haber hecho el ejercicio de mirar hacia adentro y ponerse en contacto con esa sensación, ya me parece muy importante para mí, ¿no? Tal vez cada una tenga la disposición de compartirlo, hay gente que no, pero para invitarlos un poquito más a esto, les invito a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Para seguir poniendo, ya que han abierto un poquito la puertita, seguir poniéndose en contacto con esta experiencia emocional o cualquier otra también, ¿no? Si no ponen la palabra incertidumbre, con cualquier otra que les genere alguna experiencia de malestar, cierta experiencia de malestar. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito para poder hacer este ejercicio de esta manera. Gracias, Laura. Y así los voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio para ponerse en contacto con la experiencia emocional o cualquier otra que genere malestar. Lo vamos a hacer con los ojos cerrados, si les parece cómodo. Así como estamos, vamos a cerrar los ojos. Si no les parece cómodo, el hecho de tener los ojos cerrados es para promover un poquito más la autoobservación, pero no tiene necesariamente ninguna cosa más. Y vamos a explorar juntos esta experiencia u otra que genere malestar con actitud curiosa y sin juicios, ¿sí? Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a permitir asentarnos y ponernos cómodas ahí donde estamos, permitiendo que la respiración acune nuestro cuerpo y dejando caer nuestro cuerpo con la ley de gravedad. Hacemos los movimientos para ajustar la postura que sean necesarios. Tal vez necesitemos mover un poco los hombros, el cuello, la cabeza. Tal vez necesitemos abrigarnos, tal vez necesitemos reclinarnos hacia atrás, todo lo que sea necesario en este momento para permitirnos explorar la emoción con una actitud curiosa y sin juicios. Las invito a todas
que podamos ponernos en contacto con nosotras mismas. Abriéndonos y disponiéndonos a observar esas sensaciones de malestar. Las invito a que podamos ponerle un nombre a esa emoción. Tal vez ahora no la sentimos en este momento, no se hace presente esa emoción, pero podamos traer a la mente alguna situación reciente o no tan reciente en el que nos hayamos sentido ansiosa, angustiada, desganada, preocupada, o hayamos sentido esta sensación de incertidumbre. Si aparece cualquier tipo de dificultad a la hora de traer al recuerdo una situación y una sensación o emoción, no hay ningún problema. Observamos esa dificultad. Ya va a venir sin forzar. Pero seguramente tenemos en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, alguna experiencia emocional que la hayamos vivido con malestar. Te invito a que la traigas en recuerdo. Y ahora te invito a que puedas imaginar que esa emoción tiene un color. ¿Qué color tendría? También imagina que tiene una forma. ¿Qué forma tendría? Observa sus límites y sus bordes. Observa dónde comienza y dónde termina esa emoción, o esa experiencia emocional. Recordá que esa emoción no puede ser más grande que vos. Entonces, otra vez vuelve a recorrer sus límites y ser consciente de la forma que tiene y dónde termina esa emoción. Imagina de qué material estaría hecha. Si es liviana, pesada, volátil, maciza, hueca. Obsérvala con actitud curiosa, como si fuera la primera vez
que notamos esta experiencia en esa forma, por lo menos, como un niño que está conociendo algo por primera vez. Tal vez te la imagines cerca o lejos. Tal vez se mueva o quede quieta en un lugar. Y ahora te invito a que podamos dejar atrás esa imagen y volver a poner en contacto la atención con tu cuerpo, sentado en la silla. Que tomes conciencia de tu presencia en este lugar, en este taller. Que tomes conciencia de la presencia de otras personas también conectadas aquí. Y vamos a ir finalizando este pequeño contacto con la emoción, con el sonido de este instrumento. Abrimos los ojos. Y si necesitamos estirarnos, o lo que sea, bienvenido. Ahora, si alguien quisiera compartir la experiencia, hacer alguna pregunta o un comentario, podemos hacerlo ahora y luego continuamos con lo que sigue. ¿Seguimos? Bien. Voy a seguir. Si igualmente hay más adelante comentarios o preguntas o cosas que quisieran compartir, bien, van a ser bienvenidos. Muy bien. Seguramente en este ejercicio hemos podido, o me gustaría también saber cómo se han relacionado con esta experiencia que hemos imaginado, ¿no? A pesar de que le hemos puesto una forma, aquí voy a presentar como dos formas de relacionarnos con nuestras experiencias emocionales o nuestras emociones. Por un lado, tenemos la fotito de aquí de un amanecer, ¿notan? Un amanecer, un atardecer, no sabría decir muy bien. Pero cuando ven esa foto, cuando ven esta foto del amanecer, ¿qué les surge?
A mí me agrada mucho. Bien, gracias, Erika. Bien. Mucha paz, tranquilidad, así como Bien. algo sereno. Algo sereno. Esperanza. Está buena esa definición. Voy a ver. Bien, oportunidad, muy bien. Muy bien, cuando vemos la foto cuando vemos un amanecer, la idea es simplemente contemplar ese amanecer, ¿no? Imagínense, esta es una foto y dista mucho de la foto ¿no? Imagínense, el ejercicio es, imagínense que están verdaderamente frente a un amanecer. Cuando tenemos la oportunidad de estar frente a un amanecer, viendo un amanecer, cualquiera que sea el paisaje que tenemos, ¿no? Simplemente nos sentamos, ¿no? Y contemplamos ese amanecer, ¿no? Vemos cómo el sol va surgiendo poco a poco, que no podemos percibir con mucha claridad su movimiento, pero sabemos que se mueve porque permitimos como ver los rayos del sol que van poco a poco cambiando en el paisaje. Y simplemente nos sentamos ahí y observamos sin hacer nada más que eso, ¿no? Contemplar, mirar, observar, estar ahí mirando hacia el horizonte. Ese puede ser un modo, metafóricamente, un modo de funcionamiento de la mente. Nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra cabeza, a veces funciona de esa forma, ¿no? Simplemente estando ahí, observando lo que sucede en el momento en el que sucede. Como si viéramos un amanecer. Ese modo de la mente funciona, la verdad, que muy poco, ¿no? O en la mayoría de las veces y de los casos, pero es esa forma de funcionamiento de la mente que es simplemente observar, contemplar, estar ahí, sin nada más que hacer. Lamentablemente, la mayoría del tiempo, nuestra mente funciona como ejemplifica la otra fotito. Nuestra mente funciona como una mente que debe y tiene que resolver problemas. Como una mente resolucionadora de problemas o que soluciona problemas, que arregla cosas que están falladas, ¿no? Como este robotito que la gente está ahí arreglándolo, que es una mente que tiene que resolver, hacer, planificar, adelantarse, ver qué está funcionando mal para poder sacarlo, arreglarlo y hacer que funcione bien. No siempre tratando como de cambiar algo, tratando de que sea mejor algo, tratando de alcanzar alguna meta, algún objetivo, ¿no? Cumplir una expectativa, resolver una situación, ¿no? Ese es el otro funcionamiento de la mente. Para ustedes, cada una, noten, en el transcurso del día, ¿en qué modo mental estamos más? ¿En el modo mental amanecer o en el modo mental resolucionador de problemas? En la 2, Erika. Bien, gracias. ¿No? La mayoría. En solucionador de problemas. Creemos que podemos componer todo y que necesita componerse y no algo que tenemos que dejar que fluya y que pase. Exacto, muchas gracias, no como el amanecer que simplemente sucede y estamos ahí, sino que tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que hacer, tenemos que producir, tenemos que resolver, tenemos que mejorar, tenemos que alcanzar, ¿no? Modo mente resolucionadora de problemas, al 100%, he estado siempre alerta. En el modo mente de
de amanecer, es como por lo menos me pasa a mí, que tengo que hacer un esfuerzo para poder estar ahí. El otro sale como rápido, digamos, es lo que el sistema, lo que la vida misma lleva, ¿no? A que estemos siempre resolviendo algún problema que todavía no está sucediendo. Entonces hay que, por lo menos a mí me pasa que tengo que hacerlo consciente para poder estar en el otro modo, ¿no? No sale fácil. Perfecto. Sabri era, se me dio todo. Sí, Sabrina. Exacto, buenísimo. Pero eso, ¿sabes por qué sucede? Porque tenemos algo que se llama plasticidad neuronal. Nosotros, imagínense que tenemos dos vías, ¿no? En la cabeza tenemos dos vías, ¿no? Y las ambas tienen como la misma, ¿viste? Cuando hay caminito de hormiga que se empieza a marcar el césped, el pasto ahí. Si todas las hormigas van por este y dejan este, ¿cuál se va a marcar más? ¿No? Si todas las hormigas o todo el tiempo de tu tiempo estás funcionando en el caminito del piloto automático, en la mente resolucionadora de problemas, vamos a marcar más. Si hacemos el ejercicio de ir un poco por acá, ir un poco por acá, van a estar como ambos marcados, ¿no? ¿No? Metafóricamente esa es la plasticidad neuronal. El cableado que más utilicemos, vamos a reforzar. Eso no quiere decir que en principio hay que hacer esfuerzo, es así. Pero cuanto más lo practiquemos, menos esfuerzo vamos a tener que hacer. A mí me parece, no sé si puedo compartir, en realidad, no sé si es en un estado más de amanecer, pero yo soy mucho de abrir, entonces me cuesta más el tema de resolución. O sea, me cuesta estar en el modo resolución. Para las actividades como más diarias, me parece que soy más resolución. Pero en general me veo más en un estado de amanecer, digamos, porque como que, no sé si el estado es de extremo, ¿sí? Pero me veo como más en el abrir, y como que en ese abrir siempre estoy como pensando o abriendo, o nuevos proyectos o cosas donde puedo conectar, pero no me veo como resolución, sino que no me veo como en el modo activo, como se plantea, más de solucionador de problemas todo el tiempo, sino más de abrir. No quiere decir que como lo veo como en los dos, en algunos casos como que ya hay cosas más definidas, resuelvo, pero como que, no sé, por mi trabajo, siempre estoy como abriendo, y me da más a amanecer, más que me cuesta mucho la otra parte, digamos. Te entiendo. No sé, lo voy a poner... de lo poco que entendí de las dos diferencias, digamos. Perfecto, has entendido perfecto. Lo voy a poner de esta forma a ver si es lo que puede pasarle a Daniela y a otras personas también. Como que la mente resolucionadora de problemas es súper útil cuando tenemos que organizar, la mayoría son mujeres y está en la cultura de que tenemos esto de organizar, por ejemplo, la casa, ¿no? Tenemos que organizar la casa o el trabajo o lo que sea, ¿no? Tenemos la mente resolucionadora de problemas, nos ayuda como a planificar y a hacer todo lo que queramos hacer en el día, por ejemplo. O no todo, pero bueno, lo más importante. Y eso está bárbaro y eso es súper útil. Ahora, ¿qué pasa si, imagínense que no es algo que no es una receta de cocina que tiene que ir primero esto, resolver esto, ¿no? O no es un robotito que se tiene que arreglar un pedacito y poner, sino si esto lo llevamos a nuestro mundo interno, ¿no? Ya aparece una sensación de ansiedad que debemos resolver. Y aparece una sensación de preocupación que debemos resolver. Y aparece una sensación de incertidumbre que me decían ahí que genera, la incertidumbre me decían, genera tal, no sé qué hacer con esto, que no planifico nada. ¿No? Es decir, ¿qué pasa cuando este modo de resolver todo y cambiar todo, que puede ser muy útil para las actividades de la vida cotidiana, lo llevamos a nuestro mundo interno y vemos a todas las experiencias emocionales como necesarias de ser cambiadas?
y tal vez esto te pase, Dani, ¿no? No hacer en la vida cotidiana, pero porque tal vez estés lidiando internamente con un modo de resolución de problemas, pero con tus experiencias emocionales. Si estás tratando de arreglar algo internamente, ¿no? Y eso te lleva tal vez a no ser tan ejecutivo como dices vos, que interpretación así livianamente lo tomamos, ¿no? No. ¿Sí? Ese es el problema. Cuando intentamos, eso trae problemas, porque como antes hemos dicho, todas las emociones tienen su utilidad y son válidas. No hay nada que debamos cambiar en nuestro mundo interno, en nuestras experiencias emocionales. Pero como vamos con el chip resolucionador de problemas, queremos utilizar esa misma estrategia en nuestro mundo interno. Y no funciona así. No somos ese robotito. Pero la verdad que, ya que estamos en el piloto automático, hemos andado tanto por esa autopista, que ya no es camino de hormiga, sino por la autopista mental de resolver los problemas. Les pregunto, ¿qué hacemos ante la presencia de la incertidumbre o cualquier experiencia más inestable? ¿Qué hacemos? En el piloto automático me refiero a esto de no nos damos cuenta, nos sale así, rápidamente. Yo, por ejemplo, me termino un paquete de masitas de la ansiedad. A mí, yo cuando me doy cuenta, y cuando me doy cuenta que es eso, digo, wow, me terminé lo que quedaba el paquete, lo que fuera. Es como, ahí me doy cuenta de la ansiedad, como con la comida, en mi caso. Cuando estás ahí, cuando se te acaba el paquete en la mano, no hay nada, y... Así como puede ser un paquetito de almendras o de nueces, me lo terminé y dije, no, bueno, ahí como que me doy cuenta, o una masita, o ahí me doy cuenta, o un chocolate y se me terminó y no me di cuenta. Y ahí caigo, cuando termino el paquete, digo, ahí como que esa es como la acción física que dije, bueno, acá hay como algo, pará, salí paquete. Muy caigo bien. Hay varias como Dani, bien. Bien. Ahora vamos a entrenar. Esto es una forma de entrenar la habilidad para darnos cuenta de esas estrategias que llevamos a cabo ante la presencia del malestar. Y para que se acuerden, vamos a ver estas, DIRA, ¿no? Por sus siglas lo vamos a llamar el DIRA, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Estas son como pequeñas clasificaciones para ayudarnos a identificar, antes de que se acabe el paquete, ¿no? A identificar qué hacemos ante la presencia de experiencias emocionales desagradables. Podemos distraernos, podemos irnos, retirarnos o abandonar algo o no hacer algo, postergar. Podemos rumiar, o podemos utilizar otras estrategias que nos generen daño, que nos hagan mal, como por ejemplo el consumo de algunas sustancias. Me hago bollitos, dicen ahí. ¿Les parece que vayamos profundizando en cada una y así identifican algunas? Por ejemplo, ¿no? Aquí como dice este chistecito. La distracción es una herramienta como muy fácil, porque requiere relativamente escasa energía, ¿no? Directamente nos distraemos y listo, ¿no? Y por eso puede que sea la más utilizada, ¿no? Aparece la incertidumbre y pensamos en otra cosa, bueno, listo, ¿no? Ya está. Puede ser muy sutil, como un movimiento casi imperceptible de nuestra atención.
¿Cómo la vamos a reconocer? Es como un desvío de la atención en el momento en que aparece un pensamiento o una emoción que se viva como desagradable. Y puede ir la atención a algún otro aspecto que pueda ser menos desagradable, neutro o agradable, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la sensación de comer algo, ¿no? Por ejemplo. La distracción puede ser una de las estrategias que utilizamos ante el malestar. Ahora les voy a invitar a que podamos identificar si ustedes usan esa estrategia, ¿sí? ¿En qué situaciones la usan? ¿Y cuál es la consecuencia de esa estrategia? Utilizando este pequeño cuadrito, ¿sí? Lo van a hacer ustedes para que les voy a dar 5 minutitos para que lo hagan. Identifiquen una situación que haya generado una experiencia emocional que la hayan vivido como desagradable. ¿Cuáles han sido las conductas de distracción? ¿Y cuál ha sido la consecuencia? La vamos a dividir en corto plazo y a largo plazo. A corto plazo vamos a ver si con esa estrategia la emoción ha subido o ha bajado, y a largo plazo, ¿qué ha sucedido? ¿No? Voy a poner un ejemplo mío para que les sea un poco más fácil. Por ejemplo, la emoción ha sido, en una de estas noches, por ejemplo, ha sido un poco de miedo o preocupación. Estaba sola en mi casa y no me acuerdo si ha habido un ruido, ha pasado un pensamiento por mi mente, ¿no? A veces la situación puede ser algo externo, como un ruido, o puede ser un pensamiento, un recuerdo, uy, tengo que preparar. No, pero ha sido como algo que me ha generado miedo. Y el pensamiento era algo así como, bueno, estoy sola, no pasará algo, habré cerrado la puerta, esas cosas. Y aparece miedo. Entonces, lo que he hecho para distraerme ha sido prender el tele que ya estaba apagado y subir el volumen, ponerlo como un poco más fuerte de lo habitual. Eso ha hecho que mi atención vaya a la tele, ¿no? Distraerme con la tele, y entonces, como consecuencia, el miedo ha disminuido un poquito, como que me he olvidado un poquito del miedo. Lo que ha sucedido a largo plazo es que no he podido dormir. O que estaba con la tele ahí fuerte y no he podido dormir. Tampoco mucho, capaz que, no sé, no me acuerdo cuánto he estado ahí sin poder dormirme, pero bueno, no he podido dormir. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Es, ¿qué pasa después, más a largo plazo, tanto con el miedo como con la situación que estaba viviendo en ese momento, que era, quería dormirme porque tenía que levantarme temprano al otro día? ¿Bien? Unos minutitos para que lo puedan hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos al otro. ¿Qué les parece el otro? ¿Se acuerdan cuál era el otro grupo? Irte. Sí, habitualmente cuando aparece una experiencia emocional desagradable, te vas del lugar, digamos, de la situación o del lugar físico donde te encuentras, o abandonas las tareas, como dices, después lo hago, no, mejor no lo hago, no voy, me quedo en mi cama hecho un bollito que decían por ahí. Y otra vez, hagamos por lo menos un ejemplo, una situación en la que hayan sentido cierto malestar y hayan abandonado la tarea o te hayas ido del lugar.
Chili, no logras identificar consecuencias a largo plazo. Tómalo de esta forma. Ay, perdón. Podemos ver como dos cosas como a largo plazo. ¿Qué ha sucedido con el miedo a la larga? El miedo, la experiencia emocional de malestar a la larga, es decir, si con esa estrategia nunca más has vuelto a sentir miedo, o al otro día, o al otro, o al otro, o al otro, o al mes siguiente, ha vuelto esa experiencia emocional tal vez detonada por otra situación. Y también puedes identificar consecuencias a largo plazo en términos de tal vez lo que has hecho te ha sido útil para lo que ibas a hacer o era importante en ese momento, ¿no? Me refiero, por ejemplo, abandonar una tarea que es importante para mí, a la larga no es útil, ¿no? Por ejemplo, si me hubiera dado pensar en que esta charla iba a estar enfrente de personas, me daba ansiedad, y digo, bueno, no, mejor no preparo, no hago el power, ¿no? Y abandono la tarea, a la larga iba a ser algo, una consecuencia desfavorable para mí porque de verdad quería ofrecer un espacio útil para culpa a largo plazo, ahí está, ¿no? Puede ser que te genere otra emoción o que simplemente dejes de hacer cosas que son importantes para vos, no por irte o abandonar la tarea. Dejes de ir al cumpleaños de una amiga que es muy querida porque te genera angustia o incertidumbre, o dejes de hacer los planes que me decías antes, que es importante para mí hacer planes porque no sé qué va a pasar, ¿no? Por más de que los planes puede que no se cumplan, pero es importante para mí planificar. O sentirme, está, culpa o sentirme irresponsable, ¿no? La próxima que se me ha pasado ahí la diapo, la próxima es rumiar, como esta amiguita que tenemos ahí, ¿no? Rumiar es lo que hacen las vacas, pero en psicología lo usamos para dar cuenta del hecho de, Mariana dice, está bueno, lo voy a leer al comentario, no hacer algo que a corto plazo creo que me calma la ansiedad, a largo plazo me provoca frustración. Ahí está. Ay, gracias por comentar, Mario. Bien, rumiar entonces en psicología es darle vueltas con la mente al asunto, quedarse enganchado, pensarlo muchas veces, repasar mentalmente lo que ha sucedido o imaginar escenarios posibles de lo que podría suceder. A veces esto nos da la sensación también de tranquilidad o calma, como decía aquí Mariana, en el sentido de que nos da la idea de que estamos resolviendo algo, rumiadora profesional. Nos da la idea de que estamos resolviendo algo, porque estamos siendo coherentes con este mente de resolución, ¿no? Pero tal vez pueda ser la consecuencia de que al final estamos destinando mucho tiempo y energía mental en darle vueltas a un asunto, ¿no? Y además que como que no podemos dejar de pensar en eso, ¿no? Por más de que nuestra atención quiera estar en aquí y ahora, que se usa mucho, ¿no? O mi mente me lleve a darle vuelta a esa situación. Y puede ser una de las estrategias que utilizamos, ¿no? Ante el malestar. Si hay algo que nos preocupa, obviamente va a generar que nos enganche mucho más. Y no nos permita, nos consuma mucho tiempo y mucho esfuerzo y no nos permite estar en una conversación con un amigo, viendo una peli, bordando. Esa es la mía. Entonces, otra vez, busquemos situaciones en el que hayamos desarrollado esta estrategia. Bien, Betiana, buenísimo. Que Betty no lo hace más, sino se da cambio de objetivos y hasta las de metas. Ajá.
cambies al final todo. ¿Eso me parece? Quédense con estas tablitas de evaluación a corto y largo plazo para que lo tengan en la mente también después. Y por último, las estrategias de autodaño. Aquí se incluyen varias estrategias que en sí mismas pueden ser dañinas. Es decir, que sean perjudiciales o que afecten negativamente tu calidad de vida. Pero también vamos a incorporar aquí, si ustedes observan, actividades que en principio no son dañinas, pero utilizadas como formas de regular ineficazmente una emoción, pueden ser poco saludables. Por ejemplo, comer, como decía Dani, ¿no? Comer en sí mismo no es malo, pero comer desde la ansiedad o con el piloto automático, por ahí no es beneficioso y no es saludable. Beber una copita de vino, puede que no tenga nada de malo, pero ahora si lo hacemos para olvidarnos, para no sentir ansiedad, ¿no? Me tomo una copita de vino para poder estar en, ¿no? O lo que pasa con el consumo de sustancias a lo largo, ¿no? Al principio es el cigarrillo cuando está nervioso, bien, muy bien, Yael. Al principio es consumir una sustancia que nos provoca satisfacción en el inmediato, ¿no? Como un cigarrillo de marihuana, cocaína, pero después ¿no? Y eso, ante una situación, consumo cocaína y me levanta, me da el chute. Pero después, cuando ya el cuerpo genera un poco de dependencia, ya es consumir cocaína para no sentir la abstinencia de cocaína, ¿no? Tomar medicación, exactamente, tomar medicación para poder disminuir cierta angustia y dormir. Eso es como el ejercicio, claro, de regularmente, la medicación, tomarla porque sí, exactamente. Hay que hacer un ejercicio muy minucioso de autoobservación y poder notar cuando estas estrategias no están siendo eficaces porque estamos en la mente resolucionadora de problemas con nuestro mundo interno, ¿no? Esta angustia está mal, hay que cambiarlo. Entonces me tomo la medicación. Esta incertidumbre no está buena, me va a hacer mal, entonces hay que cambiarlo. Hay que fumar cigarrillos para calmarla, hay que rumiar hasta que encontremos la solución del tema, ¿no? Exceso de consumo de pantallas, televisión, computadora, comprar compulsivamente para evitar que lo que nos pasa internamente, exactamente. Sí. Ahora con la facilidad que es ver cosas y comprar por internet, por el teléfono, todo el tiempo con el teléfono. Sí, tal cual. Aunque sea yo, muchísimas veces me doy cuenta de que estoy con el teléfono porque no soporto el aburrimiento, ¿no? Entonces, para mí el aburrimiento es una experiencia emocional desagradable y agarro el teléfono, me distrae. A corto plazo tal vez me entretengo, se me va el aburrimiento, pero a largo plazo me cansa la vista, me duele la cabeza, me pierdo momentos con mis hijas por ahí. Estamos en una sociedad que no tolera el malestar, tal cual. Todo inmediato, incluso las situaciones difíciles, displacenteras y dolorosas. Gracias, Meli, por tu comentario. Tal cual, coincido 100%. ¿Alguien quiere compartir alguna? Me parece, por ejemplo, el uso del teléfono, por lo menos en mi caso, termina siendo como una herramienta transversal a todos los puntos.
porque muchas veces me sirve para rumiar, porque doy vuelta con el tema y pensando, conectando con uno, con el otro. También es de autodaño, porque también me sirve para evadirme, porque cuando quiero, si estoy con un tema que me angustia, qué sé yo, a veces también lo uso de entretenimiento, esto de mirar para otro lado para no ocuparme de lo que genera malestar. En otras ocasiones es mi herramienta de rumiar, y también a veces siento que es mi punto de autodaño por el exceso, por la cantidad de tiempo que paso con el teléfono en la mano. Eso creo que fue clave, por ejemplo, en mi caso, de mecanismo que se acrecentó en esta etapa de aislamiento y de pandemia. Y contacto nocivo con el celular y con las redes sociales o con el chat del WhatsApp y demás. Exacto, La Luciana. comida. La comida. La comida creo que igual que el celular de Lucy atraviesa todo el exceso de comida o el usar a la comida como un mecanismo o algo. Por ejemplo, en el de distracción, bueno, sí, no, estoy triste, voy, me como un chocolate, unas masitas que me gustan, me doy el gusto, porque total no puedo salir a ningún lado en pandemia, listo. Me compro y me reviento con lo que venga, si total es un momento porque no podemos hacer otra cosa. De huir también, porque vos decís, bueno, qué sé yo, no sé, listo, salgo, bueno, yo ahora ya no lo hago, pero más de chica uno lo hacía, decir, bueno, voy, no sé, salgo con mis amigos porque no quiero estar en mi casa por alguna situación, o qué sé yo, evadirme del estudio porque ya me cansó, o lo que sea, bueno, salgo, reventamos la noche comiendo, tomando, o lo que sea. Bueno, y con eso uno se va del lugar donde está el conflicto, por ejemplo. De rumiar, bueno, rumiamos como las vacas con la comida, literal. Y después de autodaño, a la larga termina siendo un autodaño, porque todo lo que uno, en mi caso, por ejemplo, todo lo que vos querés como a escapar o, no sé, justificar de alguna manera, lo utilizás a la comida. Bueno, estoy triste, bueno, me como un chocolate, me va a levantar el ánimo, lo dulce, qué sé yo. No sé, me junto a comer, estoy alegre, bueno, comamos algo rico, tomemos algo, bueno, como que termina siendo, y a la larga genera ese autodaño que, bueno, el cuerpo lo siente. Exacto, buenísimo, gracias por compartir. Claro, la distracción es muy fácil porque el estímulo con el que compite el malestar es placentero, ¿no? El comer en sí mismo un chocolate, por ejemplo, es sumamente placentero. Entonces es muy fácil decir, me voy del malestar y como un chocolate. No tiene mucha competencia, digamos, ¿no? Vamos, eso sucede, como decíamos aquí, Melina, eso sucede porque hemos dado una atribución negativa y de que no debería ser así, debemos cambiar a experiencias del malestar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en principio yo les he dicho, hagamos un listado de emociones negativas, ¿no? Y si son negativas, obviamente no las voy a querer tener, ¿no? Entonces la sociedad también nos ha llevado, la cultura o la experiencia, el aprendizaje en sí mismo, nos ha llevado a no querer sentir ciertas emociones por considerarlas negativas. Entonces es sumamente importante y necesario hacer este trabajo, ¿no? De cambiar y ver una emoción como lo que son, solamente emociones, útiles y válidas, ni negativas ni positivas. Solamente emociones. Y ustedes me dirán, pero me genera malestar. Bien, ¿y por qué no estar ahí con el malestar también? Mucho de ese malestar viene por, te va a hacer mal, no tienes que sentir ansiedad, la ansiedad es mala, la angustia es re mala, te vas a enfermar, ¿no? Todas las ideas que la cultura y la sociedad nos ha metido respecto a una experiencia emocional que se vive como displacentera, sí. ¿Y cuántas cosas nos hacemos nosotros que se viven como displacenteras? ¿No? Pero en realidad no enferman. ¿Cómo? En realidad no enferman a veces mantener en el tiempo esas emociones negativas o bueno,
emociones, que no son... Las emociones en sí mismas no enferman. Lo que enferma es lo que hacemos con ellas. ¿Cómo nos relacionamos con esas emociones? Si vos las sufres, peleas, le das vuelta, a la larga lo que te va a enfermar o generar consecuencias a largo plazo negativas es lo que uno hace con esas experiencias emocionales. Esa es una idea totalmente incorporada y que yo sé que vengo a decir algo impopular. ¿Sí? Es hasta contraintuitivo lo que digo, pero es plantear una forma diferente de relacionarnos con nuestras emociones. Ni son malas, ni son negativas, ni enfermas. Simplemente son. Pasa que una vez tiene que tener la capacidad de gestionarlas y saber qué hacer con ellas. No todos los seres humanos y no con todas las emociones estamos preparados para gestionarlas y pasar a otro plano, digamos, o sea, para no tener consecuencias a largo plazo. A mí particularmente me pasa que por ahí las puedo gestionar, puedo hacer algo con ellos positivas, y me ha pasado en otras oportunidades, quizás por experiencia de vida o por, no sé, por algo en especial que no las pude gestionar, y a pesar de que uno es consciente de que no la estás gestionando, que tenés que hacer algo con ellas, tengo que terminar pidiendo ayuda para que me digan hacia dónde tengo que ir o hacia dónde, qué tengo que hacer, o por lo menos que me den una orientación cómo hacerlo y qué hacer. Y me ha pasado porque yo sentía que iba hacia la pared, digamos, que iba hacia una enfermedad o que iba hacia una emoción, que esa emoción me iba a llevar a algo, a una consecuencia de largo plazo, como vos decís, ¿no? En ese momento, qué sé yo, por ejemplo, te cuento una experiencia que mi esposo tuvo cáncer, y cuando pasaron 3 años, había tenido a mi mejor amiga con cáncer, que a los 3 años le recrudeció, a mi cuñada con cáncer, que a los 3 años le recrudeció. Entonces, cuando iba llegando los 3 años, a pesar de que íbamos al médico y que su cáncer estaba manejado, que estaba curado, de hecho, hasta el día de hoy han pasado 11 años y está todo bien, digamos, pero llegaba esa etapa de los 3 años que para mí eran como una mala experiencia, y yo en mi gestión de las emociones decía, bueno, deja de pensar cosas que no son, porque no va a pasar, o sea, el médico te está diciendo que las cosas van bien. Y bueno, evidentemente no lo podía manejar hasta que terminé en una enfermedad yo, digamos, o sea, no lo pude manejar, y quizás no supe pedir ayuda o poder o exteriorizar eso que me pasaba en el momento que lo sentía, ¿no? Entiendo, y muchas gracias por la experiencia, contarnos. Exactamente, ¿no? Esto no quiere, cuando yo lo planteo, y no quiere decir que sea algo fácil y que sea algo que en ocasiones, muchísimas ocasiones, no requiere ayuda profesional, ¿no? Para eso estamos también los psicólogos, y el cuidado de la salud mental, muy importante. Pero sí sucede que una emoción como la que has vivido genera un montón de otros pensamientos que nos enganchen y nos enganchen, que nos enganchen y sume malestar, y sea a veces de esa manera demasiado difícil, ¿no? Permanecer ahí con esa emoción. Obviamente aquí les voy a plantear una alternativa, ¿sí? Obviamente. No los voy a dejar así, pero también es verdad y reconocer que a veces es necesaria ayuda profesional, ¿no? Seguro, sí. Pero esta otra perspectiva va a ayudarnos que no lo llevemos con tanto peso, ¿Mm? Está. Melina dice, permitirse sentir una emoción no es quedarse con ella, sino habitarla, abrazarla y buscar formas de elaborarla.
Y cuando no podemos solos, obviamente pedir ayuda es esencial. Eso también cuesta a veces, ¿no? Por la mala costumbre de relacionar el pedir ayuda con debilidad. ¡Wow! Eli, muchísimas gracias. Está buenísimo lo que dices. Ajá. Y Luisi nos dice, sumando lo de Meli, hay personas que no cuentan con recursos emocionales por múltiples situaciones a lo largo de su historia que dificultan sobremanera resolver. También. Obviamente hay personas que no pueden, o hay no personas, situaciones que hacen que nos genere una emoción de tal intensidad que sentimos que nos desborda. Y ahí es donde hay que poner mucho ejercicio, ¿no? Y ahí es donde tal vez no quiero que no quedemos en esto, ¿no? En quedar atrapadas en estrategias que nos llevan, que nos traen consecuencias negativas a largo plazo y aún así las seguimos utilizando, ¿no? Consecuencias negativas a largo plazo puede ser que nos carguen más, ¿no? Engancharnos con más pensamientos, por más de que la situación sea totalmente entendible, que la experiencia emocional y su intensidad sea justificada por la emoción. Pero ¿qué hacemos con eso? Va a ser la diferencia. ¿Mm? Pero algunas estrategias, ¿no? De no querer sentir, ¿no? Lo que genera es que pueden que sean útiles a corto plazo, pero que a la larga esas emociones que al final queremos sacar de nuestra vida continúen en nuestra vida, ¿no? Porque tal vez no en ese momento, pero al otro día o al otro, el miedo, la ansiedad, la preocupación vuelvan, la incertidumbre siga estando presente. Y sabemos que, ahora hemos visto que estas estrategias no nos están ayudando, no colaboran a largo plazo a realizar las acciones que hacen tu vida más rica, plena y vital. Que esto no quiere decir que transforme las situaciones que nos generen la emoción, sino que, dada esas situaciones, dada esa emoción, hagamos nuestra vida un poquito más plena y valiosa. Un poquitín. Dentro de lo que hay. Sabemos que hay situaciones en las que es muy difícil. Pero el desafío es utilizar estrategias que no hagan nuestra vida menos valiosa, sino más valiosa. Alternativa. Entonces, ¿qué hacemos con las emociones, no? Entonces, ¿qué hacemos cuando una emoción aparece de manera muy intensa o muy presente, como la incertidumbre en todo tiempo? Y no queremos utilizar estas estrategias que a corta funcionan, pero a la larga no me están ayudando. Vamos a ver esta pequeña estrategia, ¿no? Esto es lo que decía Meli, de abrazarla, habitarla, elaborarla, ¿sí? Esto es un camino, es un proceso, no es algo que yo me compro en el supermercado y tengo y ya está, ¿no? Sino es un proceso. Y como proceso, a veces estamos como más dispuestas, ¿no? Estamos como con más apertura para abrazar una experiencia emocional desagradable y otras veces un poco menos. Y es totalmente normal que así suceda. Esto que vamos a ver ahora, que es la alternativa de acercarnos a las experiencias emocionales desagradables con apertura, con aceptación y con amabilidad, se practica y lo vamos a practicar ahora. ¿Les parece? ¿Están dispuestas? Sí. Bueno, vamos a ponernos cómodas otra vez. Vamos a hacer un pequeño ejercicio como el que hemos hecho antes. Dedicamos unos minutitos a
Ponernos en una posición cómoda que nos permita dejarnos caer con el peso de la gravedad y cerrando los ojos vamos a comenzar el ejercicio. Vamos a llevar ahora nuestra atención a nuestro cuerpo que se ve movido por la respiración. Permití que este silencio y solo el sonido de mi voz guíe el ejercicio. Tomando conciencia de la respiración y del aire que entra y sale de nuestro cuerpo. Te invito a que puedas abrir amable y bondadosamente tu conciencia hasta incluir tu malestar, tu dificultad o cualquier cosa que estés experimentando. Te invito a que abraces esa experiencia en tu conciencia con la misma actitud con la que te dirigirías a un ser querido que estuviese herido o dañado. Respira suavemente unos momentos en esta experiencia. Y si esta experiencia te asusta, respira con el miedo, con amabilidad y vuelve a descansar tu conciencia una y otra vez en el efecto de la respiración en todo tu cuerpo. Si experimentas alguna resistencia o el dolor te resulta demasiado intenso y tienes dificultades para desidentificarte de él, puede resultarte útil imaginar tu resistencia como algo blandito en el que te apoyas y descargas poco a poco en ello todo tu peso. Nota que cuando te acomodas y dejas caer tu peso en eso, la superficie es más suave y blanda de lo que pensabas. Puedes advertir que cuando te acercas con esta suavidad a tu malestar, este te devuelve con la misma suavidad. Nota cómo la respiración
Acuna amablemente tu cuerpo. Te invito a que puedas notar con más detenimiento las sensaciones de malestar. ¿Qué es lo que sientes? Puedes notar que estas sensaciones de malestar son cambiantes, fluctuantes. Quizás en la medida en que te acercas a esa experiencia, descubras que no es tan difícil como creías en un principio. Y hasta puedas advertir que hay ciertos aspectos de esa experiencia que no son desagradables. También es probable que cuando dejes de luchar o pelearte con esa situación, puedas acercarte a esa emoción con una actitud amable, curiosa, cariñosa. Y que eso te permita sentir una liberación en tu corazón, que vuelve más liviana. Puedes notar que esas sensaciones de malestar vienen y van, instante tras instante, y sin identificarte con esa sensación ni empeñarte en eliminarlos, puedes centrar tu atención en la respiración, cultivando una actitud amable, paciente y bondadosa. Permite que tu cuerpo completamente, así como todas tus experiencias emocionales, pueden verse acunada y mecida por la respiración. Y cualquier resistencia que aparezca quede impregnada por una respiración amable y bondadosa, amplia y gentil, que acepte cualquier experiencia. Ahora te invito a que realices 2 respiraciones profundas.
Que tomes conciencia de tu cuerpo en este momento y este lugar. Que tomes conciencia de tu presencia. Y de la presencia de otras personas compartiendo. Abras tu conciencia para escuchar el sonido y así dar por finalizado el ejercicio. Bien. Sé que se ha ido bastante la hora y para no robarles más tiempo, si alguien quiere decir algo, compartir algo. ¿Cómo están? Me siento lista para descansar el resto del fin de semana. Como relajada. Buenísimo. Eso. Descansamos un poco más. Así, con lo que sea que surja. Liviana, relajada. Bien, yo sé que estamos muy sobre la hora, en calma. Y lo último que me queda decirles, nada más que esto. Muchísimas gracias, tanto por la oportunidad, la invitación, como por su disposición de cada una. Y cualquier cosa que estoy en contacto con ustedes, si me quieren buscar en las redes sociales con el instituto, yo estoy al otro lado de las redes sociales por si quieren, no sé, algo que haya surgido y que no hayan querido plantearlo aquí, pero quieren dejármelo saber, estoy con los oídos abiertos o con los ojos abiertos a través de las redes sociales si quieren. Listo, chicas, yo no quiero sacarles más tiempo. Bueno, voy a tomar unos minutos la palabra para agradecerte, Majo. Fue hermoso el encuentro, la verdad que creo que a todas nos pasó, que nos dieron ganas de participar, nos pudimos conectar. Agradezco a todas las personas que estuvieron acá presentes. Fue muy agradable, bueno, ver como este intercambio y estas ganas de estar acá y compartir. Así que bueno, agradezco eso también, que cada una haya compartido situaciones que a veces son difíciles. Lo valoro mucho y bueno, quería agradecerles a quienes participaron, al Consejo de la ciudad por brindarnos también el apoyo para que esto sea posible, al diputado Pablo Pinotti, como dijo al principio Luciana Paredes, nuestra presidenta de la asociación, y también quería agradecerle a todas las personas que en este momento tan difícil hemos transitado esta incertidumbre como pudimos,
y sobre todo al personal de salud y a quienes acompañan situaciones sociales, a todos y a todas, muchas gracias. Y también a la comisión de la institución de la que formo parte y a mi equipo, también agradecerles por las pilas en este tiempo, porque bueno, esas son las fuerzas que nos tienen acá y que nos hacen generar nuevas propuestas, y bueno, obviamente que el aporte de toda la comunidad hace que podamos trabajar. Así que bueno, enormemente agradecida por este momento. Vamos leyendo ahí las cosas lindas que ponen. Les vamos a mandar la grabación luego, no sé si alguien más quiere comentar algo, alguien de la comisión o alguien que esté aquí presente. Si nos damos por finalizado el momento. Están listas para el fin de semana. Bueno, muchísimas Quedamos todos en situación de relax. Sí. Gracias Majo, por brindarte con nosotras, gracias. Bueno, espero que nos volvamos a ver pronto en algún otro encuentro, o allá directamente, por allá. Ojalá, te vamos a recibir muy contentas. Gracias. Gracias a todos.